Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta 11ª edición de la Feria del Libro Dr. Héctor Assetti, organizada por el Instituto Superior de Formación Docente Ernesto Sábato de la Cruz Corrientes. Damos la bienvenida a este conversatorio con Marta Pogiese y Renata Ceballos, a quien les damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Renata, Marta, por acompañarnos de la Biblioteca Pajarita de Papel de la ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, muchas gracias Sebastián, gracias por esta invitación. Bueno, Gracias, la verdad es un gusto poder contar esta experiencia para nosotras, ¿no? encantados de poder escuchar esta experiencia que nos traen desde la Biblioteca Popular Pajarita de Papel, que contamos funciona en la ciudad de Bahía Blanca, como dije, desde el año 1989. Se especializa en literatura infantil y juvenil, organiza eventos y talleres para público infanto-juvenil y adultos. Organizó durante 10 años consecutivos la Cita Internacional de Narradores. Y hoy vamos a comentar una experiencia bastante reciente, nacida de la pandemia, para adultos mayores, que se llama Palabras a la Carta, un taller que surgió como una propuesta en pandemia. La pandemia nos ha dejado imágenes desoladoras, muy dolorosas, pero a la vez nos ha dejado imágenes de increíble ternura, ¿no? De encuentros que hubieran sido antes impensables y que se pudieron dar a través de la virtualidad, encuentros como este. Entre ellos, experiencias que tienen que ver con la lectura, con el mundo de la narración oral, con el mundo de los libros, y de eso se trata esta experiencia que van a compartir Renata y Marta en este conversatorio. ¿Cómo surge Palabras a la Carta? Bueno, ahí estamos con Marta, quien habla, quien no, cualquiera de las dos. En realidad, en plena pandemia, en la parte más dura de la pandemia, junto con una empresa, decidimos hacer algo para que la gente de los adultos mayores tuvieran acceso a los libros, a un momento de distracción, porque el adulto mayor es el que peor la pasó, ¿no? Por el gran temor de que le sucediera algo. Entonces, entre la Biblioteca Pajarita de Papel y una empresa bahiense que se llama Bibliotecas Populares Codimat, es un programa de apoyo, decidimos hacer el Ludo Bibliomóvil. Entonces preparamos con Marta, literatura, desde la biblioteca lo que se hizo fue preparar la literatura, las consignas de juego, etcétera, que queremos aclarar que los juegos tenían que ver con la literatura, y con el juego de la literatura y de la palabra, que no tenía que ver con un taller de memoria, que es otra cosa, es válida, pero es otra cosa. Y íbamos a los barrios en el bibliomóvil, que es una combi toda ploteada y acondicionada como biblioteca adentro, que es de la empresa, y repartíamos libros en los barrios a pedido, es decir, que el trabajo era tremendamente dificultoso para nosotras, era mucho trabajo, porque habíamos armado hasta un catálogo desde la biblioteca, específicamente para eso. Entonces, además nos manteníamos en contacto telefónicamente, para que nos contaran qué era lo que querían si no había tal o cual cosa, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, iban los libros con juegos de palabras y se distribuían en el bibliomóvil de Codimat, ¿no? Que es una biblioteca preciosa, eso podríamos mandarte después una foto para que vieran Alguna foto. cómo es, exacto. Lo simpático de esto fue que tantas conversaciones por teléfono entre lo que nos pedían, lo que le gustaba. Nosotras habíamos armado un cronograma de entrega y de sanitizábamos las bolsas,
y cuando iban a retirar esos libros dejaban otros, y ahí ese intercambio fue riquísimo, porque muchas nos comentaban, por ejemplo, que antes se reunían, los adultos mayores tienen muchos espacios de talleres de memoria, es como que reclaman eso. Y esto es otra cosa, esto está atravesado por la palabra, pero la palabra estética, lo lúdico, y entonces, bueno, preparábamos desafíos diferentes, ¿no? Como recordar la letra de una canción, o combinar, o recordar refranes, o contar anécdotas de dichos populares, y bueno. O juegos también de escritores y sus obras, Autores, pero que claro. tenían que ver, en el medio había frases escritas por ellos, siempre tratando de adaptar todo. Entonces, claro, con todo esto, con todas las conversaciones que Marta cuenta que teníamos con estas mujeres, las devoluciones que nos hacían, tanto oralmente como de manera escrita, fueron creando un vínculo, ¿no? Por eso estamos contando de dónde salió el proyecto. Este vínculo que se crea a partir del Ludo Bibliomóvil, que fue el reparto de libros a domicilio. Claro. Y realmente ahí nos expresaron, como dice Marta, la gente que perdió, el adulto mayor que perdió su espacio, no solo de contención, sino de sociabilización, ¿no? Sí. A través de los centros de jubilados o la sociedad de fomento. Se terminó todo. Y bueno, ahí con Marta dijimos, ¿qué hacemos? Esto no puede quedar acá. No, no. Con Renata nos pusimos allí, y salió rápidamente, porque realmente había mucho para sostener ese vínculo que ya estaba y que era como una demanda. Entonces, con Renata hicimos ese proyecto y lo presentamos a Solidaridad Cultural de la Municipalidad. ¿Y qué le ponemos? ¿Qué nombre? Bueno, como era así como a pedido, surgió Palabras a la Carta. Así que el formato fue, porque fue en época de pandemia, fue virtual, y el último lo pudimos hacer presencial, que parecía que nos conocíamos de toda la vida. La gente llegaba con una algarabía, porque esa frecuencia de la virtualidad nos hizo conocernos, vincularnos, saber de cada quien. Realmente fue una experiencia que nos dio pie a pensar que para este año los encuentros tenían que ser presenciales. Porque además, cuando gran parte del año pasado fue virtual y es totalmente diferente, fue enriquecedor y fue una manera de vincularnos, de conectarnos y seguir con la actividad. Pero el día que que comenzamos la presencialidad, porque no nos habíamos visto nunca, cara a cara, cuerpo a cuerpo. Ay, era como si nos conociéramos de toda la vida, una alegría ver todo ese rostro completo, los abrazos, las propuestas que surgieron. Habíamos preparado con Marta una mesa toda decorada con cosas que era primorosa, era como el título del taller, ¿no? La mesa está servida, palabras a la carta, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa que realmente no creo que podamos volver a la virtualidad con este grupo de gente, porque es tan rico lo que se gesta desde la presencialidad que, en verdad, es totalmente distinto. Y se llevaron del souvenir, que fue totalmente sorpresivo para ellas. Hicimos imprimir una publicación con algunas de las producciones que ellas habían estado elaborando. Así que allí se llevaron ese tesorito, ¿no?
de todas sus producciones y de sus compañeros. Así que Y fue... perdón, Marta, quiero agregar, eso fue todo sacado del Padlet que se armó para ir registrando todas las producciones de las mujeres, eran en ese momento, no había hombres, y se volcaron después ese libro primoroso que una gran amiga de Marta, María Elena Ponte, hace cosas bellísimas, es decir, que de la calidad estética de ese pequeño librito que estuvo dentro del presupuesto del proyecto, ¿no? Nos escapamos un poquito, hay que ser sinceros, Sí, sí. pero una cosa tan bella, y se fueron con eso. Fue genial. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Ahí lo estamos viendo, Ahí lo palabras estamos a la viendo. carta. ¿Ves? Ahí si lo subís un poquito, claro. Y están las empresas que nos ayudaron, que fueron posibles para que este proyecto fuera adelante, que es Codimat, que empezó solamente con el Ludo Bibliomóvil, luego el Shopping y la Cooperativa Obrera fueron las que, mediante las cuales pudimos continuar este año el taller. También, Y claro. fíjense, ahí están las ilustraciones de María Elena Ponte y el loguito de la Biblioteca Popular Pajarita de Papel. Y estuvo dedicada para cada uno. El lema que teníamos era este de Laura de Betach, el principio, a ver, Sebastián, subí un poquito. Ahí, la palabra es como una llave, puede abrir, puede cerrar. Habrá que darle una vuelta que me sirva para entrar. Ese fue el lema de palabras. Y fue Y esa vuelta dedicado para cada una. Claro, y esa vuelta realmente fue real, para entrar y además para enriquecer, para enriquecer. Sí. Con experiencias que ellas contaban, salieron unas Lo cosas vamos hojeando un maravillosas. Siempre poquito. Después nos van a compartir un par de textos al menos, ¿sí? Ahora lo hojeamos un poquito para que la gente lo vea. Sí, 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 sí. Hermosísimo Estas son trabajo. de las producciones virtuales. Sí. Sí. Claro. Yo les quiero decir, tengo un cariño especial por la virtualidad, por este tipo de plataformas, porque si bien son incomparables las cosas que suceden Claro. en la presencialidad, pero han sido un puente tan maravilloso, de tanto afecto, tan contenedor durante la época de peor encierro, que creo que sería ingrato no reconocer Total. el acercamiento que produjeron en un momento de total desasosiego para muchísima gente, ¿no? A mí me parece que es... De hecho, creemos, Sebastián, que bueno, este es un ejemplo, ¿no? Palabras a la carta, que fue durante un año virtual y fue como si nos conociéramos de toda la vida, y el abrazo que nos dimos después tuvo que ver con todo el contacto que hubo previo mediante la presencialidad. Y también esto, como decís vos, esto de compartir una experiencia y después ver nosotras otras de las que vos vas a compartir, se deben a la presencialidad, a la virtualidad. De ninguna manera podríamos hacer esto, compartirlo con tanta gente, si no fuera mediante una pantalla, ¿no? Sería Claro, muy difícil, muy costoso fundamentalmente. claro que sí. Imposible en pandemia además, y se ha unido como una herramienta, aunque la palabra no nos guste tanto, pero como una herramienta válida para el mediador, ese casamentero, como decía Graciela Montes, ¿no? Entre los libros y los lectores. Hay una cita Sí, de... y la posibilidad de volcarlo en el Padlet también para nosotros fue una ayuda a memoria, porque está como en cada encuentro dejamos así como pinceladas de lo que fuimos haciendo. Y también como esto queda, el Padlet quedó en la nube, así que ellas y ellos que participaron pueden mostrarlo a la familia. Con un clic lo muestran. Entonces, si quieren recordar algo, hacen un clic en el Padlet, y además era gente que tuvimos que, en muchos casos, explicarle cómo funcionaba el Zoom. Le mandamos
un video para explicativo, un tutorial para ver, y después fuimos individualmente probando para que pudieran participar del Zoom. Así que a la vez que se iban iniciando, entraban en este mundo de la tecnología. Las mediadoras de lectura hicieron las veces también, en este caso, de alfabetizadoras digitales, ¿no? Y sí, Sí, también. y a su vez, hubo otras que nos dieron a nosotras una mano, ¿Sí? como por ejemplo Anaí Fernández, Anaí, que es la que hizo el cierto. videíto, nos facilitó el videíto para que le mandáramos a las mujeres, y después nosotros les explicábamos, pero ese video compactaba todo lo más importante y era un gran alivio, hubiese sido mucho más complejo. Es decir, fíjate las redes que se fueron creando para que estas mujeres pudieran acceder a estos Zooms, ¿no? Genial. Porque también es cierto, Sebastián, que nosotros tenemos algunas habilidades, pero no todas. Entonces fuimos buscando en quienes nos podían dar una mano. Anaí con ese video, María Elena con su publicación. Bueno, y ahora estamos pensando en incorporar música. También, porque bueno, hay cosas para ir incorporando e ir dándole mayor calidad estética. Sí, por eso es la importancia de no quedarnos en nosotras mismas, de no creer que hacemos algo genial, lo hacemos seriamente, con mucho entusiasmo, con mucha responsabilidad, pero también creemos que es importante dar la posibilidad de que otros y otras enriquezcan, ¿no? A través de la música, a través de la fotografía. Fíjate que en la charla previa salieron cuestiones como, por ejemplo, el tema del el tomar el registro. Eso también, ¿no? Que puede ser otra persona que nos dé una mano con eso. Es decir, que la idea es no quedarnos entre nosotras dos y ese grupo de personas, sino sumar a otros para que este proyecto vaya creciendo. Y si estamos pensando en continuar y pensamos con Marta cómo vamos a continuar, es seguir sumando, no encerrándonos, ¿no? Esto también es importante para que un proyecto crezca, creo que es absolutamente necesario. Fundamental, fundamental porque es el trabajo en red lo que sostiene verdaderamente el proyecto, lo que enraiza el proyecto en la comunidad y después a la vez el pasamanos que supone, ¿no? No solo de responsabilidades, sino de habilidades, como ustedes cuentan, ¿no? Uno aporta una cosa, otro otra, y cada uno tiene su lugar y se siente partícipe, creador de ese proyecto, ¿no? Eso es lo interesante. Y además hay algo que nosotros tenemos muy en claro con Marta, que la gente salvo la gente de la comisión directiva que puede dar una mano desde ese lado, cada uno que va sumando, ya sea música, como en este caso pensamos que va a ser Mónica Lima, es en la medida de lo posible, aunque no sea lo que merezca cobrar, porque por allí no se puede tanto, pero que cobre, porque si no estamos siendo peyorativas con el trabajo del otro. Y me parece importante eso, hacemos mucho hincapié que desde la pajarita de papel los talleristas cobran, no van gratis. Claro, lo que es posible gracias a que hay una organización, que se presenta un proyecto, que se busca el auspicio, ¿no? Eso da cuenta también de la sostenibilidad de un proyecto y es muy importante que lo señalen. A veces hacemos muchas cosas, pero que están solo orquestadas por una o dos personas, no tienen verdadero apoyo del grupo o de la comunidad en general, y estas personas a lo mejor no buscan los apoyos inclusive económicos, financieros, en otros actores que pueden hacerse cargo de esa parte y que pueden darle una mayor sostenibilidad a un proyecto. Entonces, los proyectos como estos suelen quedar muy acotados a las buenas intenciones de algunas personas que después van decantando con el tiempo, ¿no? Porque, bueno, hay otras ocupaciones, porque no hay suficiente dinero, porque eso genera como una especie de ruido que termina por acabar con el proyecto.
Entonces, Sí. está muy bien que pensemos que todo este tipo de iniciativas culturales no son gratuitas en ningún sentido, ¿no? Y también en lo económico es necesario que sean apoyadas, que sean visualizadas como cosas importantes. Y antes hablábamos de casi el valor, diríamos, terapéutico, si se quiere, que la literatura tuvo en pandemia, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera la literatura pudo ser un espacio contenedor para muchas personas. Yo leía un libro, estaba leyendo El lector literario de Cerrillo, de esa colección del Fondo de Cultura Económica, La Amarilla, y hay una cita de Martín Garzo ahí que dice, los cuentos no solo son importantes por las enseñanzas que contienen, sino porque prolongan el mundo de las caricias y los besos de los primeros años de la vida y devuelven al niño al país indecible de la ternura. Entonces yo pensaba, al niño y al adulto mayor también, ¿no? Exacto. Que tanto lo necesita y que tan bien se va. Algo que hoy comentábamos es con esa algarabía que se van, ¿no? Con esa carga de endorfinas de haber transcurrido un tiempo propio suyo en el que ellos son protagonistas. Sí, y sacan y sacamos, Marta y yo, el niño y la niña que hay adentro de nosotros, ¿no? Porque nos vamos exultantes, nos vamos felices, con ganas de seguir jugando. Fíjate en la imagen, en la imagen, las dos mujeres con el susurrador estaban haciendo, no se estaban susurrando poesía, sino una frase que era como el juego teléfono descompuesto, y la propuesta, y ese era el punto de partida de otra propuesta nueva, ¿no? Entonces fíjate la cara, ¿no? El gesto, la complicidad, la importancia de que pase eso en la vida adulta, adulta mayor y el adulto de media edad también. Claro, ahí estamos cuidando, no porque sean adultos tenemos que darles cosas de niños, cuidamos mucho que sea para adultos. Trabajamos libro álbum con la seriedad que esto implica, digamos, trabajamos o hacemos dinámicas participativas, pero con tanto respeto por quienes son los destinatarios. En esa jornada fue que habíamos trabajado la comunicación. Y Reni leyó el libro, ¿te acordás ese? Sí, Teléfono descompuesto. De Renato Moriconi. Claro. Y luego, así como final, yo había narrado un cuento, Sin Luna, de Camilla, Alejandra Camilla, y después tuvieron que hacer cartas a quienes ellas quisieran, ¿no? Después el resultado, el final de esa jornada, así que era correspondencia epistolar. Cada una hacía una carta que si después quería compartirla o no, o se la guardaba y se la enviaba. Bueno, entonces imagino que incursionamos. Perdón, ¿Cómo? me imagino que esta es la mesa primorosa a la que decía Renata, sí. ¿no? Del reencuentro. Sí, la del reencuentro. Esa es la mesa que les preparamos con cada una de las consignas que estaban tan decoradas que daba ganas de degustarlas, ¿no? Sí. Creemos que es importante abordar la estética desde lo literario y también desde la presentación de cada una de las consignas. O fíjate que acá en esta foto, comentales, Reni. No, comentales, Marti, comentales. En esta foto era una jornada que habíamos trabajado aromas.
Entonces tenían que descubrir qué aromas había en frasquitos y en paquetitos de tela. Y entonces iban descubriendo si era pimentón, orégano, bueno, distintas especies así. Y a la vez que iban comentando ya salían, ay, que nuez moscada, que el puré con nuez moscada, iban hablando de estas cosas, ¿no? Y con música usamos, por Pusimos una ejemplo, música de fondo, que claro, también este es un detalle que también hace al clima. Me encanta que Y surja esto, en este Marta. caso, ¿cómo? Perdón, decía que me encanta que surja esto que están diciendo respecto a la ambientación, a los recursos que preparamos para las consignas, incluso para el lugar, ¿no? Nosotros en la formación docente inicial, el profesorado de lengua y literatura, que es una de las carreras de nuestro instituto, hacemos muchas intervenciones dentro de los espacios formales del aula en la escuela, pero también en plazas, en otros lugares. Y siempre decimos, gente, es muy importante la ambientación del lugar, hay que comprar las cartulinas, los afiches, hay que gastar algo de dinero en eso y después de tiempo en preparar el recurso, presentarlo bien, porque todo eso prepara la fiesta, es como un cumpleaños que uno va a festejar, una fiesta, ¿no? Si no hay globos, si no hay banderines, parece que no hay alegría, tiene que haber eso inicialmente como para poder sentir que estamos en un espacio y en un tiempo diferente al convencional y que está acondicionado para la fiesta y el disfrute, ¿no? No es lo central, pero es algo importante Es que muy importante, ayuda mucho. realmente. sí, Fíjate es que haber pensado en ellos para que pasen ese momento tan agradable. Allí, ese día de los aromas, llevamos recetas, pero por una parte llevamos los ingredientes en esos papelitos que se ven con cartulinas. En otra parte era la preparación y otra era el dibujito y el, el título, ¿no? La el título imagen de y la el receta, título. exacto. Ese Bueno, fue la dinámica como para que empezaran a leer y a ver, encontrarse con la receta completa. Y ahí se armó un grupo diferente. por eso Ahí, esto que te hablábamos, Sebastián, de que no queden los grupos formados y vienen juntas, ¿no? Siempre tratamos de desarmarlos para que no por algo caprichoso, sino con la intención de que crezca la producción. Y ahí esto que estás viendo es la sopera, ¿no? Porque acá lo que estamos desgranando es el Tiempos con Aroma, que es el taller de ese día, ¿no? Y en esa sopera colocamos todos los ingredientes. Eso fue, fíjate vos, una sopera antigua que incluso estaba cachada, ¿no? Una vez que ellos hicieron eso, comenzaron las producciones, porque repartimos, además, una vez que ya estuvo todo esto, repartimos preparadas muy minuciosamente. Por ejemplo, palabras sonoras, por un lado, había como diferentes cazuelas, ¿no? Con palabras sonoras por un lado, con frases bellas, sacadas de libro por el otro, letras de tango, letras de canciones de rock, y con eso, y cada uno iba eligiendo cada grupo y hacía un ensamble, y luego le ponía sus propias palabras a todo eso que había elegido y que había hecho como una sopa propia, casera, ¿no? Y con eso hicieron unas producciones absolutamente maravillosas. Fíjate esto no lo pusimos en cualquier lado, no lo pusimos en una caja de cartón, lo pusimos en una sopera antigua, ¿no? Y fíjense ahí, fíjate las manos de la gente, escribiendo y buscando sus papelitos y buscando las consignas y las tarjetas hechas cuidadosamente, amorosamente, ¿no? Sí, las Y fotos la son toda importancia, una todo como decís vos, invitación, ¿eh? Las fotos son lo una fantástico. invitación y dan ganas de estar ahí.
Lo fantástico de esto era como de a dos, de a tres, y se iban, una decía una cosa y la otra decía otra, y se aceptaban y se respetaban. De pronto escribía una o escribían las tres. Era, no sé, realmente fue un momento de tanto amasado de esa producción y con tanto interés por hacerlo, que bueno, si tenemos algunas para compartir, ¿querés? Sí, después, Sí, antes, esta es de otro esta es de encuentro, otra. ahora te vamos a contar ese. Le podemos contar, Marti, que contale que alguna de las producciones, una sola aunque sea, que quedó muy absurda, muy deslocada, porque cada grupo le fue dando su impronta. En Sí, este grupo había una que es muy juguetona, muy dicharachera, y llevó al grupo, porque todo el grupo produce, a hacer algo como más informal, más dislocado, más gracioso, apuntados del humor también, ¿no? ¿Lo tenés vos, sí, Marti, sí, para leer ahí a mano? las tengo, las tengo. Dale. Hay una que armaron, alfajores descuajeringados de cocorita. Ponle una pintura a tu piel de 150 gramos de manteca blanda, 50 gramos de azúcar impalpable entre el barro y las cenizas. Algo nuevo como un trino de harina común. Te robaré un color y 2 cucharadas de maicena, 200 gramos de dulce de leche enclenque, opcional. Socotroco, purpurina, granas de colores para decorar. Todo está listo, el agua, el sol y el barro. Se armó una trifulca entre el pomposo dulce de leche y la ocurrente manteca. La vainilla se durmió al calor de la temperatura ambiente. La gran bataola se armó entre la harina, la maicena, el azúcar impalpable que lloran desde el fondo del bowl y recuperan su murmullo cuando tañen las campanas en mi cabello. Los invitamos a degustarlos hasta que por la ventana suba el sol. Angélica, Nené y Patricia lo hicieron. Hermoso. Nos emociona mucho No, sí, sí, sí. las producciones que hacen, y como dice Marta, hacemos mucho hincapié en que son tratadas y tratados como adultos. No hacemos juegos de ridiculizar a nadie porque no nos parece justo. A nosotras dos no nos gustan esas cosas, no nos sentiríamos cómodas estando en ese lugar. Sí, A mí sí. no me gusta que me pongan sombreros, ni guirnaldas, ni me pongan vinchas, y con ese mismo respeto, digo en el sentido literal, ¿no? Encaramos cada uno de los talleres. Es que sea algo descontracturado, no quiere decir que no sea preparado. Cada uno de los encuentros están amasados con mucho respeto, mucho amor, dedicación, y recurrimos, como decíamos en ese encuentro, a frases, a canciones, a frases de libros, sacamos de la literatura, a canciones de rock, tango, palabras sonoras como ahí aparecen socotroco, cocorita. Entonces que salga de un ensamble exquisito que dé puntapié a la imaginación y a la creación, con respeto. Claro, el juego es Y cosa después Totalmente. seria, como dicen, ¿no? El juego es exacto, cosa seria. Sí, tal cual. sí. Y después Ese terminamos ese vuelo, encuentro. Perdón, ese Martín. vuelo a la imaginación, que ellos mismos se sorprenden después de cuando son leídos y son festejados por los compañeros, también se sienten sorprendidos de que han podido elaborar esto, ¿no? Porque después nos mandan sus comentarios que dicen que, bueno, que a lo mejor porque las consignas que nosotros les damos, nosotros decimos que son ellos los creadores, pero tenemos también devoluciones muy amorosas, muy así, también
que nos halagan en el sentido de que se están sintiendo bien y que están esperando el momento del taller. Eso lo sentimos a flor de piel. Había una historia muy linda en torno al carrusel que me gustaría que recuperen, y si tienen esa historia para esa consigna, esa producción para compartirla, sería hermoso escucharla, de esta foto, ¿no? Y antes te queremos contar que el taller ese se cerró con la narración, generalmente recurrimos a la narración de algún texto, con la narración de unos textos sacados de 10 gotitas de azar, que es un libro de editorial de Pípala, que realmente tiene recetas que fueron fortuitamente descubiertas. Por eso juega el título con el azar de lo azaroso y el azar del agua, ¿no? Y contamos 2 historias de ahí. Y con eso cerramos el encuentro. Siempre tratamos de buscarle algún tipo de cierre y que sea estético y literario. Y ahora sí, Marti, podés empezar a contar. Sí, nosotros en este evento en este taller habíamos llevado esta cajita de música como disparador para iniciar algo sobre los recuerdos. Pensando en la cajita de música, lo sorprendente fue que se disparó para la calecita, sus propias experiencias cuando se subieron a la calecita, o algunos que de niños no, que pudieron hacerlo cuando fueron padres o abuelos, pero nos quedó, hay una situación de una de las participantes que lo contó tan como si fuese una película, que ella recordó el día que por última vez se subió a la calecita, que ella recordaba el color del vestido, que ella se sentía grande y que sabía que ese día era su último día de calecita. Ay, nos hizo escalofriar, realmente. Sí, realmente porque fue, y como ese día de calecita, el último día de subirse a la calecita, fue como ponerle final a su infancia. Qué maravilla. Si ustedes me permiten, yo quiero matizar con una cita de Petit, de Michel Petit, este momento tan hermoso. Dice Petit: la literatura, bajo sus múltiples formas, mitos, leyendas, teatro, poesía, podríamos agregar, provee un apoyo notable para reanimar la interioridad, poner en movimiento el pensamiento, relanzar una actividad de construcción de sentido, de simbolización, y a veces suscitar intercambios inéditos, ¿no? Algo único se da a partir de un disparador. Y algo que viene aquí invitado por la literatura, porque ahí hay una historia detrás de ese objeto, ¿no? Una historia posible detrás de ese objeto. Ese es un disparador, algo que detona la famosa piedra en el estanque de la que decía nuestro amigo Rodari, ¿no? Que hace en nuestra interioridad resonar cosas que a veces ni siquiera sabíamos que estaban ahí, ¿no? Voces que no escuchamos hace tiempo y que nos revelan cosas incluso de nuestra propia vida que no sabíamos hasta ese momento. Y eso tiene la literatura, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estas ondas sonoras que tan bien describe Gianni Rodari, son esto, ¿no? Fíjate como un objeto que nosotras, además, el taller iba dirigido para la cajita de música, como dice Marta, y cómo uno no tiene que, como tallerista, como coordinador, encapricharse y estancarse entre que llevó la cajita de música y va a funcionar como una cajita de música. No, acá el hincapié se hizo en la calecita, y la cajita de música prácticamente se desdibujó, ¿eh? Mirá que sonaba y todo. Una sola habló de la caja de música, pero el eje central fue la calecita. Y cómo
¿no? Además de que uno plantea de una manera determinada el taller, cómo se va yendo para otro lado y cómo la onda expansiva de la que habla Gianni Rodari es otra a partir de este objeto que se lanzó, ¿no? Sí, y bueno, con solo mirarnos con Reni ya dábamos una vuelta de tuerca, como dice, bueno, seguimos por acá. Ese día trabajamos, hicimos esa técnica, ¿te acuerdas que escribían una frase y otra? Sí, Recordame, Reni. ese El era... esqueleto, ¿cómo es? Ah, Cadáver sí, exquisito. como una especie, Cadáver como, exquisito. Hicimos claro, cadáver como, exquisito. como una especie de cadáver Sí, sí, exquisito sí. reversionado era. Sí, sí, sí. Que Y también se sorprendieron porque cada uno escribía una frase. Y después la lectura y la composición de todo ese escrito colectivo también fue como una sorpresa colectiva, ¿no? claro, pero además tenía un sentido lo que habían escrito, a pesar de que el otro no sabía que venía, porque habíamos estado amasando previamente en el taller ciertas cuestiones que tenían que ver con la palabra y ese lugar. Entonces tenía sentido, no era algo como suele pasar en el cadáver exquisito, que es algo bastante dislocado, muy disparatado. Acá tenía una unidad, Claro. era, te diría que hasta no sé, capaz que algún conector le faltó, pero solo eso. Le contamos a la Increíble. gente, por ahí debe haber alguno que por ahí no conozca la técnica del cadáver exquisito, no le suene ese nombre tan raro, que era una técnica surrealista de los surrealistas franceses, que consistía justamente en escribir, pero despojándose de la razón, ¿no? Entonces, lo que se buscaba era escuchar esa voz del inconsciente. Los surrealistas estaban muy influenciados también por el psicoanálisis, ¿no? De Freud. Exacto. Entonces, la técnica consistía en escribir en un papel una frase, ocultar esa frase, plegarla y pasársela al compañero. El compañero debía escribir la siguiente frase o verso, digamos, plegarlo nuevamente y pasárselo en ronda al siguiente. Y así cuando se desplegaba todo lo escrito y se leía una y otra frase, se encontraba algún hilo conductor, se encontraba que eso tenía sentido a pesar de que no se habían puesto de acuerdo para escribirlo, ¿no? Bueno, hay muchas Claro, y formas. vos sabés que en esa oportunidad eh, lo hicimos en papeles grandes, ¿no? Para que pudieran escribir con fibras y lo hicimos de a dos partes. Y fueron surgiendo por ahí algunas dificultades que no habíamos tenido en cuenta. Y eso sumó, ¿no? Cómo se debe a partir de, por ejemplo, cuando se vuelca un taller y uno cree tener una idea cerrada y acabada de eso, a veces surgen inconvenientes que tienen que ver incluso hasta con la apuesta, ¿no? Y cómo uno debe adaptarse y sacar provecho de eso, ¿no? Me parece que fue fantástico eso también, además desde la dificultad, cómo pudimos nosotros resolverlo y la gente resolverlo también, ¿no? O sea, no Hacer, quedarnos que no, nos equivocamos, está saliendo mal. No, ¿qué hacemos frente a eso? Siempre lo que decimos con Marta es, bueno, tenemos este inconveniente, y no solo desde el taller, en todos sentidos, de la biblioteca, y tenemos este inconveniente. Bueno, ¿qué hacemos con esto? bien, ¿Cómo crecemos? ¿Cómo salimos? No tenemos esto. ¿Cómo lo subsanamos? Es decir, siempre buscar el lado, de buscar la vuelta, para de alguna manera llegar a un resultado que a veces ni siquiera es el esperado, como nos pasa en muchos talleres con Marta, y sobrepasa ampliamente nuestras expectativas. Es así, nuestras expectativas son superadísimas por estas Sí. mujeres. A veces pensamos en un plan B, por las dudas esto, y sobrecargamos, y también repensamos que a veces hay que darles ese tiempo de degustar lo que están haciendo, porque hay recursos que podríamos estar un poco más en el trabajo, y a lo mejor con nuestra planificación, que después de esto hacemos
tratamos de que entre la poesía, el refrán, la narración y el libro, bueno, a lo mejor como que son muchas cosas, lo replanteamos y vamos dando nuevas miradas. Y bueno, y es la experiencia la que nos va dando el tiempo más justo, ¿no? Para ello. Claro, sí, el camino recorrido siempre sirve, ¿no? Porque nos va mostrando que a veces no funciona de esta manera, o que podría haber funcionado mucho mejor de esta otra, y que podríamos haberle dado, como dice Marta, mayor tiempo y disfrute algo. Entonces después lo hablamos con Marta, porque la gente se va contenta, pero nosotros estamos pensando, tal vez podríamos haber aprovechado un poquito más esto. Y la clase siguiente, el encuentro siguiente, es tenido en cuenta, porque sobre todo somos muy críticas, muy autocríticas de lo que hacemos, porque creemos que el trabajo desde la única manera que puede salir un poquito mejor cada día, ¿no? Porque si uno se planta en decir, bueno, esto salió genial, fantástico, fabuloso, nunca vamos a dejar de mirar nuestro ombligo y comenzar a ver el ombligo de los demás, de cada uno de los participantes del taller, ¿no? Algo fundamental que ustedes están destacando del rol del mediador justamente tiene que ver con esto, la capacidad de observación, de escucha, ¿no? De registro de lo que va sucediendo. Y otra cosa, el dejarse llevar por la experiencia, que ahí está la ludicidad también, no solamente en la actividad misma, ¿no? Lo lúdico es un espíritu que impregna el taller porque uno está abierto a estas posibilidades del dejarse llevar, de fluir, y que sucedan cosas como las del carrusel, ¿no? De que detonen en otra cosa que es impensada y que está bien que haya sucedido porque la gente llevó la barca por ese rumbo, ¿no? Entonces, me parece que estamos destacando dos cosas importantísimas en el rol de mediadores y mediadoras, que es la capacidad de escucha, de observación, de autoanálisis, ¿no? De reflexión sobre lo que hacemos, pero también esa posibilidad de improvisar, de estar atento, de dejarse llevar, de respetar los tiempos, la escucha, ¿no? No solamente el dar la palabra, sino también dar el tiempo necesario para la escucha, el poder degustar, como ustedes decían, ¿no? Bueno, nos estamos pasando de hora, pero estamos disfrutando de una conversación hermosa aquí con Marta, con Renata. Yo no sé si lo dije al comienzo, porque la verdad es que no recuerdo, pero estamos ante dos narradoras orales, ¿no? Marta y Renata son narradoras, por eso también en su rol de mediadoras está tan presente el relato, la literatura. Marta es profesora y licenciada en educación inicial y Renata es bibliotecaria. Y ambas trabajan en esa biblioteca que no para de hacer cosas, que es la pajarita de papel. Marta y Renata, si quieren compartir algunas producciones más como para ir cerrando, y después me gustaría que nos contaran cómo sigue este proyecto, qué proyecciones tienen. Bien, Marti, mientras, si vos tenés ganas de ir buscando algo que tenemos ahí a manito, yo quiero decir también de la importancia de trabajar de a dos. Para nosotros ha sido una experiencia maravillosa, porque lo que tira una sigue ya en el radar y presente. Lo que tira una, ahí esa onda la toma la otra y crece. Entonces nos vamos potenciando de una manera que si lo hubiese hecho yo sola, o si lo hubiese hecho Marta sola al taller, hubiese sido un taller bien pensado porque lo hacemos con responsabilidad simple. Pero al unir dos maneras diferentes, siempre responsables, aclaramos y hacemos hincapié en eso, pero dos maneras diferentes de trabajar, dos enfoques distintos, pero a su vez desde la literatura, desde el mismo concepto del respeto hacia el adulto, desde el mismo respeto de la literatura, etc. No hubiese sido ensamblar todo eso, ¿no? Tan enriquecedor si no hubiésemos hecho de a dos este taller. Realmente no es porque esté Marta, nos decimos permanentemente esto, es un placerazo enorme trabajar de a dos, trabajar con Marta y hacer que esto crezca
de a dos y después sumando al resto, ¿no? Y yo repetiría lo que vos decís, Reni. Es un placer trabajar con Reni, porque es una máquina de seguir pensando, imaginando y volando a otros mundos. Así que nos complementamos en esto y cuando las cosas que nos decimos en las autoevaluaciones, fundamentalmente están dichas con mucha amorosidad, y las tomamos en cuenta, así que esto nos hace revisar permanentemente. Voy a leer algo que escribieron cuando trabajamos el tema de la identidad. Patricia escribió Raíces, Herencia. Hablando de renacer en este taller, es imposible no asociar el volver a nacer sin pensar en las raíces de cada uno. No podemos saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. El árbol se nutre de sus raíces para florecer y dar frutos, también nosotros. Y nuestras raíces viven y se enriquecen de nuestra herencia, de nuestros ancestros, que la vida nos han legado las raíces que nos alimentan. Es realmente maravillosa las producciones que hacen. Y desde siempre, como hacen muchas cosas en grupo también, se van cambiando, porque algunas personas son más poéticas, otras son más jocosas, otras son más serias, otras son más deprimidas en cuanto a mucho recuerdo. Entonces el mezclar, ¿no?, hace que esas diferentes personalidades vayan armando y amasando historias y producciones diferentes. Realmente la diversidad ahí es lo que se puede disfrutar, ¿no? De puntos de vista, de pareceres, de historias que se cuelan inevitablemente en esos relatos, en esos poemas, en esos textos que quedan como testimonio de todo el disfrute compartido en cada uno de esos encuentros. Ustedes me contaban que este taller continúa este año y que tienen idea de seguir dictándolo, ¿no es cierto? Sí, la idea sería seguir con este taller. Y bueno, mira, hablando acá y hablando de cómo seguir, creo que ya Marta, se lo veo en los ojos, tenemos la intención de sumar algo de música en vivo. Hay una gran colaboradora de la comisión directiva que es música, que es Mónica Lima, y eso por supuesto sería rentado porque es tiempo extra, no tiene que ver con la tarea de la comisión. Y la idea sería ir agregando así, ¿no?, lo que es la presencia de música una vez, un ilustrador puede ser Un otra. ilustrador. Claro, como para ir sumando a este grupo más, ¿no? Ir sumando y sumando y sumando y que vaya creciendo el proyecto y no se estanque, porque la idea nuestra es que esto continúe, ¿m? Y para continuar debe crecer. Realmente, Renata, Marta, me parece una experiencia hermosa la que contaron, una propuesta hermosa y un verdadero placer que una biblioteca popular sea un espacio también, no solo para contener libros, sino para abrir las puertas a este tipo de experiencias, ¿no? Ojalá todas las bibliotecas populares de nuestro país tuvieran las puertas abiertas a este tipo de talleres que inclusive son también puentes de acceso a los libros que están dentro de las bibliotecas, porque después de cada una de esas exploraciones me imagino que crece el interés en las personas por ir a conocer más de esos autores, por ir a revisar esos estantes, por llevarse un libro a la casa, y ese es el papel que cumplimos los bibliotecarios, los mediadores, los docentes, ¿no? El abrir las puertas de la literatura
a las personas, ¿no? Dice Petit. Eso sucede, Sebastián, porque cuando finaliza el taller se quedan indagando a ver qué libros se pueden llevar o a ver qué hay. Muchos de los participantes no son socios de La Pajarita, porque esto es abierto y libre, y sin embargo, esto también dice, bueno, me hago socio, no, digo, es como si fuera esa gran bola que cada vez hace que, bueno, que se acerquen a la literatura. Y esto, como vos decís, ¿no? Como un lazo que va uniendo, un puente. Un paso natural, Sí. un pasaje natural, digamos, de la experiencia de taller a la de continuar leyendo, a la de querer seguir leyendo, que es un plus de incentivo a toda esta hermosa tarea, ¿no? Dice Sí, Petit, queremos sumar un cachito, algo que es importante que vos destacabas en el tema de conseguir, porque no, todos sabemos que las bibliotecas populares no tenemos plata, eso todo se sabe, pero como decíamos antes, el qué hacemos, ¿no? Entonces, el buscar la manera de presentar proyectos, yo sé que no es fácil, que no todas las instituciones tienen por ahí la gente que pueda hacerlo, pero la manera de buscar sponsors, de buscar subsidios. Y bueno, el último que conseguimos, que presentamos un proyecto con Marta, fue a través de la Fundación Williams, que fue entre 130 bibliotecas del país. La Pajarita de Papel fue seleccionada, el proyecto que presentamos con Marta, y realmente con eso tenemos para hacer más talleres, y además compramos un equipo de sonido que era fundamental para que en el patio de nuestra biblioteca pudiéramos hacer más narraciones sin tener que pedir prestado nada, que hubiera música, etc. Y ya estamos pensando en todo eso. ¿Qué hacer? Por supuesto, el taller va a contar con ese equipo que es impresionante, con consola y todo. Bueno, el hecho es seguir insistiendo y seguir apostando en buscar la manera de crecer. bueno, En felicitaciones esto también por ese decíamos logro. con Reni que los proyectos hay que ir gestándolos y que cuando aparece el concurso hay que afinarlo y presentarlo, porque ¿qué pasa? De pronto aparece un concurso de estas fundaciones y si no tenés nada armado no te podés poner a pensar. Yo digo, poder pensar, bueno, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? Pero si tuviéramos ese dinero como ahora nos llegó de Fundación Williams, claro, ahora nos llegó, pero porque pudimos condensar en un proyecto que va a durar un año y que tiene presupuestado el arancel para los talleristas, compra de recursos, como la otra vez compramos 200.000 pesos en libro, o más de 200, ¿no, Reni? Para la Feria del Libro. Ahora se compró una consola, o la otra vez una notebook. Bueno, son como pequeños logros pasito a paso. Y eso nos pone felices, porque nosotras estamos pasando, pero en la institución estas cosas quedan. Y la institución es la que va a seguir, Por a eso, pesar de nosotras. desde el año 1989 con sus puertas abiertas, ¿no? Sí, Exactamente. sí. La Bien, y fundadora siempre, de la Pajarita fue Marita Berenguer, es nuestra maestra de narración, acá es un símbolo en Bahía Blanca, un referente de la narración. Ella ahora está dedicada más a editar, pero realmente fue la que nos abrió estas puertas y al la mundo. Biblioteca Pajarita de Papel comenzó volando, comenzó con una gran tarea de extensión. No fue el modelo de biblioteca de puertas cerradas, de hecho, está basada en Genevieve Pack, que fue
la que propuso las bibliotecas estantes abiertos. Bueno, nuestra pajarita de papel nació estantes abiertos y volando mucho, y cada vez más y más alto. A pesar de la crisis, a pesar de la falta de espacio, a pesar de, hay que buscar la manera de seguir volando, ¿no? Eso, Es muy importante peros, eso. sin peros, y a través de la gestión Estamos cultural. esperando tiempo lindo para estar afuera, en el patio, que está bellísimo. Hay un proyecto de mariposario precioso, está lindísimo el patio. Espacios cerrados tenemos poco, pero se hace mucho. Bueno, ya estamos en primavera, así que ese tiempo va a llegar, si no está ya, va a llegar dentro de muy poquito. Los mediadores de lectura, dice Petit en Leer el Mundo, nos llevan a esa dimensión fundamental de la vida demasiado denegada, demasiado desacreditada, lo que podía ser ese otro mundo lejano y familiar que proyecta su sombra o su luz sobre nuestros gestos cotidianos. Me gusta esta cita porque creo que ilustra este trabajo que ustedes comentaron, es esto lo que ustedes hicieron como mediadoras de lectura, el proyectar luz sobre esos gestos cotidianos, el dar el espacio para que eso se pueda compartir como verdaderos comensales sentados a una mesa. Y si tuviéramos que resumir en palabras claves lo que me parece que implica el trabajo que ustedes presentaron, yo diría creatividad, amorosidad, respeto y sentido autocrítico. Así que muchísimas gracias, Marta, Renata, por compartir con nosotros esta experiencia tan enriquecedora y que ojalá sea un puntapié para que otras experiencias puedan surgir a partir de esta. Muchísimas gracias en nombre del Instituto de Formación Docente Ernesto Sábato y de esta Feria del Libro que las puede tener gracias a la virtualidad. Un abrazo enorme a Bahía Blanca. Enorme beso para vos y para toda tu gente. Muchas gracias. Nos abrazamos. Muchas gracias.